Muy buenas noches, qué bueno verles nuevamente este día y esperando que ustedes se encuentren bien de salud, con la bendición de Dios Todopoderoso y que este día el poder de lo alto haya obrado y siga obrando en sus vidas. Vamos a continuar hablando acerca de la santidad de Dios, vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de cómo nosotros debemos de enfocarnos en ese aspecto de la santidad de Dios. Para iniciar vamos a orar, y es que yo le voy a pedir a usted que me ayude en esta oración. Padre, buen Dios, te damos gracias esta noche, mi Rey, porque sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, que tu gracia y tu paz, Señor, nos cubren, nos guardan, Señor, nos ministran. Y esta noche, Señor, queremos poner toda nuestra atención en el consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu hoy nos ministre, nos exhorte, nos aliente, nos haga recapacitar, Señor, en lo que estamos estudiando, Señor, y en lo que estamos viviendo, para que podamos, Señor, ser agradables a ti y traer mucho fruto delante de tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el jueves estuvimos viendo un par de versículos, terminamos con ellos, los versículos de Hebreos 12:14, que decía que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque la gente piensa que con hacer medias cosas, pensamos que con hacer a media las cosas, con comenzar algo, con traer algo delante del Señor, una alabanza, una oración, leer la Biblia, que son buenas prácticas, ¿ya? Es parte de la vida de un creyente, pero muchas veces pensamos que con eso ya estamos bien delante de Dios. Y realmente lo que Dios está demandando como cosa principal de nosotros, aparte de amarlo y honrarlo a Él, es que seamos santos, para el caso del estudio, ¿verdad? Entonces la demanda de Dios es que nos volvamos santos nosotros. Claro que eso no va a ser por cuestión de que por mis fuerzas o porque yo haga X o Y cosas, entonces ya voy a ser santo, como muchos pretenden serlo, ¿va? No, la santidad, como decíamos, se alcanza creyendo en Jesucristo, creyendo que su sacrificio en la cruz, que fue sustitutivo, es el que nos da el poder estar delante de Dios, o sea, nos permite, es la puerta de entrada, ¿verdad? Y por supuesto rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él nos lleve a esa santidad. Entonces podemos ver que la santidad es tan importante porque sin ella usted y yo nunca vamos a poder ver a Dios. Así dice la palabra, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces usted quiere ver a Dios, empiece el proceso de santidad. Permita que el Espíritu Santo de Dios, usted que ya ha creído en Jesucristo, que cree en su obra vicaria, sustitutiva, a través de la cruz, el derramamiento de la sangre. Entonces, hoy, ¿qué nos toca? Entregar nuestra voluntad, permitirle al Espíritu Santo que Él opere en nosotros. ¿Para qué? Para poder ver a Dios, para poder ver al Señor, para poder ver a Jesucristo en su venida. Yo no sé qué anhela usted, yo en lo particular y mi familia anhelamos ver a Jesucristo. ¿Y por qué le digo yo y mi familia? Porque así decía Josué, mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cosa personal, pero también hay que tratar de que la familia esté involucrada y nosotros como hombres en las casas, como sacerdotes principales,
tenemos que ministrar ese espíritu de que nuestras familias estén en ese sentir, en ese fluir, de anhelar ver al Señor, de estar con el Señor. Luego vimos otro versículo que era Hebreos 10:14, esto es para los que no pudieron conectarse y para que agarren el hilo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, esto es Jesús, dice, así hizo perfectos para siempre a los santificados. Okay. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos lleva a esa perfección? A los santificados, porque el Señor ya nos santificó, pero Él lo hace, de hecho. Entonces, nosotros tenemos que tomar esto ¿cómo se llama? Como algo que Dios ha puesto, como la premisa que Dios ha puesto para que nosotros podamos llegar a esa santidad. Ahora vamos a entrar a ver algo importante que está en Hebreos 12, versículos del 5 al 11. Aquí Dios, a través de su obra, quiere asegurarse que todos sus hijos reflejen su santidad, ¿verdad? Es decir, el ser santo porque Él es santo. Entonces, yo quiero que usted busque Hebreos 12, del 5 al 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pregunta Dios. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?, pregunta nuevamente. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo le voy a hacer una pregunta simple. ¿Cuántos creen que la disciplina es agradable? ¿Verdad que no? La disciplina nunca es agradable. ¿Por qué? Porque siempre va contraria a nuestra voluntad. O sea, la disciplina tiene un propósito, tiene un objetivo, y es de ponernos sobre el camino correcto, enderezar nuestra vida cuando está desviada, nuestro camino, ¿verdad? Hacernos ver el horizonte, como dicen, ¿verdad? Enrumbar nuestra vida, ¿verdad? O sea, la disciplina lo que hace es como cuando hay que corregir algo en el cuerpo. Por ejemplo, cuando se tiene el juanete, que el juanete es la deformación del dedo gordo, de los dedos del pie, de los dedos gordos, como les llamamos nosotros. Entonces, ¿qué hacen con el juanete? Le ponen una guía, y eso es meter una pieza, que muchas veces es dura, entre medio de los dos dedos, y eso hace que el dedo que está deforme o que se está deformando vuelva al camino. O como cuando alguien se quiebra y usted ha visto que ahí anda con unos metales, unos hierros, ¿va? Eso es doloroso porque ahí van apretando para que
los huesos vayan encajando y toda la situación. Pues la disciplina es similar a esto. Entonces a nadie le gusta la disciplina, ¿verdad? No es agradable, pero es un instrumento de Dios para que nosotros alcancemos la estatura. Entonces veamos algunas verdades que podemos sacar de esta lectura. La primera verdad es que la disciplina de Dios es una expresión de amor. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque nos ama. Así dice. El Padre al que ama lo disciplina, dice. Entonces, no es cosa de que Dios quiera disciplinarnos porque es un Dios enojado, que es un Dios malo, que es un Dios... No, al contrario, la disciplina de Dios viene a nuestra vida porque nos ama. Dice que si no nos disciplinara Dios, seríamos bastardos. No tendríamos el estatus de hijos. La disciplina nos permite tener ese estatus de hijos. Entonces, es importante que usted y yo seamos disciplinados por Dios. Y siempre es para el bien del creyente. O sea, la disciplina nunca va a ser para hacernos mal. Porque Dios no comulga con el mal ni con la maldad. Entonces Dios nunca nos va a hacer un mal a nosotros. Aunque a usted y a mí nos parezca aquella acción mala, es buena. Casi nunca vamos a estar de acuerdo con la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos bien, que vamos bien, que somos buenos. Pero dice la palabra, y Jesús lo dijo, el bueno es Dios. Entonces Él sabe lo mejor, Él conoce nuestra vida. Él sabe, como dicen, de qué pie cojeamos. Entonces, primer punto que sacamos de aquí, la disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien de nosotros los creyentes. Segunda cosa que podemos sacar de esto, la disciplina de Dios no es punitiva. ¿Qué significa la palabra punitiva? ¿Alguien sabe aquí qué es punitivo? Imponerlo como obligatorio. Casi. Punitivo es referente al castigo. Entonces, la disciplina de Dios no es un castigo. Hay gente que dice, ay, es que Dios me está castigando. No, la disciplina nunca es castigo. Castigo podrá ser una acción, pero la disciplina es un proceso que lo lleva a uno con un fin, con un propósito de llegar a perfeccionar. Entonces no puede ser un castigo, porque los castigos, aunque tienen un propósito de corregir, pero, por ejemplo, el castigo flagela, el castigo maltrata muchas veces. Entonces Dios realmente disciplina, no castiga, por lo menos a sus hijos. ¿Por qué no es un castigo? Porque su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo, que era lo que yo le ponía en una sola palabra, perfeccionarnos. Entonces vea, lleva un proceso. La disciplina nos protege primeramente, nos protege de nosotros mismos, de que sigamos estando en el camino desviados, nos hace madurar, o sea, nos va llevando de grada en grada, ¿ah?, hasta que alcanzamos la plenitud del varón perfecto, dice la palabra en Efesios, y nos moldea para llegar a ser la imagen de Cristo. Entonces Pablo, por ejemplo, pasó por el proceso disciplinario, y ese proceso incluyó el que el Señor le enseñara la palabra, que aprendiera a que su fe lo iba a llevar
aún a situaciones extremas donde él iba a tener que ser fiel hasta la muerte. A agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. O sea, la disciplina implica todo eso, a amar a Dios con todo. ¿Va? Dice que la palabra es bien tremenda, dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con toda tu mente y toda tu fuerza, tiene alguno. Hay por lo menos 4 aspectos, pero realmente, ¿cómo le amamos nosotros a Dios? ¿Ya? Entonces, cuando Dios nos disciplina, nos va a enseñar eso. La disciplina de Dios nos va a llevar a poder cumplir con ese mandamiento, esa entrega total, que es lo que hicieron los primeros. Amaban a Dios por sobre todas las cosas. Tercera, la disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado. O sea, en esos casos el propósito es corregirlo para mostrarle los peligros del pecado y enseñarle reverencia ante Dios. Mire, ninguno de nosotros los hijos de Dios, los creyentes, estamos exentos del pecado. El pecado nos alcanza. Y dependiendo del tipo de vida que llevemos, del estilo de vida que hayamos desarrollado, aunque somos ya hijos de Dios, aunque hemos cambiado de estatus, pero muchas veces el pecado nos desvía. Y entonces viene Dios y tiene que corregirnos, ¿sí? Para que nos sigamos ahí en eso, porque el propósito de Dios es llevárselos a todos. O sea, Dios no quiere que nadie se quede. En su corazón no existe ese sentimiento y en su mente no existe ese pensamiento. No, Roberto me cae mal y por eso que se quede en la tierra no lo voy a corregir, va. No, al contrario, él dice, ahí está mi hijo amado Roberto, lo amo tanto que le voy a disciplinar. ¿Para qué? Para que pueda venir conmigo, para que me pueda ver. Eso es lo que Dios hace y es lo que Dios quiere. Cuarta cosa, la disciplina de Dios puede ocurrir, oiga esto, aún en la vida del creyente más maduro y piadoso. O sea, no solamente para el pecador, sino también para aquel que ya está en un nivel más avanzado. En tal caso, simplemente persigue llevarlo a un mayor parecido a Cristo. Era lo que yo le decía. O sea, tenemos que alcanzar la estatura de la medida de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Y eso es un proceso. Entonces, cuando Dios lo disciplina, habrá que autoevaluarse, ¿va? Si es por un pecado, reconocer, porque el pecado conlleva peligros. Y Dios lo que quiere es evitarnos esos peligros, salvarnos de esos peligros. Pero si no es por pecado, entonces hay que entender que lo que Dios está haciendo es llevándonos de un nivel a otro, hasta que alcancemos la madurez total, la plenitud, para que realmente seamos la imagen de Cristo, para que nos parezcamos cada vez más a Él. ¿Se acuerda usted de Pedro? ¿Qué le dijeron? Tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenían parecido, ¿va? En el hablar tal vez, en el caminar, en el actuar, físicamente no, pero tenía rasgos, así como usted se parece a su papá y realmente no se parece en nada, su papá era barbudo y usted es lampiño, ¿va? Pero tiene gestos que lo hacen que pareciera que es su papá. Pues tenemos que llegar a una estatura en donde nos parecemos a Cristo. Quinta cosa, la disciplina de Dios puede ser terriblemente dolorosa, pero después produce fruto de mayor rectitud y santidad. Le voy a poner un ejemplo que tal vez no tiene nada que ver con la disciplina, pero quiero que lo vea de esta manera. ¿Habrá sido doloroso para Job lo que le sucedió? Sí, va. Perder todos sus hijos, que todos sus hijos se mueran en un solo día. Imagínense qué dolor. Todo en un solo día. Y bueno, y después todo lo material, va.
ganado, casas, todo. Pues. Solo le quedó la esposa, dicen por aquí, va. Entonces, pero fue doloroso. Habrá sido doloroso, este sí fue disciplinario, porque el de Job no fue disciplinario, el de Job fue para mostrar a Satanás que los hijos de Dios podemos dar una estatura, podemos ser fieles. Pero en el caso de David, cuando muere su hijo, el que fue procreado en pecado, eso sí fue disciplinario. Dice la palabra que era doloroso para David, dice que se encerró, no comió esto y lo otro, o sea, entró en una depresión, pero Dios le hizo ver el pecado que había cometido y tuvo que pagar por ello. Entonces Dios lo disciplinó. Después de eso, David es otro. Entonces ve, la disciplina es dolorosa, pero después produce un fruto de rectitud y de santidad, que es lo que Dios busca. Sexto, y todo esto está en esos versículos. La disciplina de Dios en nuestras vidas es evidencia de que somos sus hijos. La falta de disciplina es evidencia de que no lo somos. Por eso dice, va, y Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Si Dios no nos disciplinara, entonces seríamos bastardos, no hijos de Dios. Qué tremendo. Y luego está la última, que la meta suprema de Dios en nuestra vida presente no es, oiga esto, por favor, no es la prosperidad material. Por eso es que esa cosa que andan ahí proclamando de la prosperidad de aquí, de allá, no es cierto. O sea, no es que Dios no nos quiera prosperar, por supuesto que sí, porque nos ama y nos da bendiciones, prosperidad y todo. Pero el propósito de Dios no es ese. Lo principal de Dios no es eso. Ni la comodidad, ni tan siquiera la salud, pues. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos años pueda tener usted de estarle pidiendo a Dios que le sane de aquella enfermedad que tiene? Por ejemplo, yo le voy a decir, tengo alrededor de quizás más de 15 años de tener diabetes y tengo más de 20 años de ser hipertenso. ¿Y usted cree que yo no le he estado pidiendo a Dios todos los días que me sane esa enfermedad? Y tengo alrededor de 5 años de tener policondritis. Eso hace que me duelan todas las articulaciones del cuerpo. Y mire, yo todas las noches le digo a Dios, Señor, yo sé que tú eres mi sanador. Señor, yo sé que si tú envías la palabra, yo voy a ser sano. Señor, yo sé que si tú extiendes tu mano, lo muestra la palabra, Señor, yo voy a ser sano. Solo te pido que me des sanidad a este cuerpo. Y hasta este día, ahí sigue. ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios es que yo pueda tener parte en su santidad. Esa es la prioridad importante de Dios. Convertirme en santo, más que en sano. ¿De qué me sirve estar sano y no ser santo? ¿De qué me sirve tener casas, carros, dinero, cuenta de ahorro, cuenta bancaria con dinero, con miles de dólares y no soy santo? ¿De qué me sirve tener comodidades, lujos y no soy santo? Dígame, contéstese usted esa pregunta. ¿De qué le sirve tener todo eso y no ser santo? De nada, porque no va a poder ver a Dios. Entonces el propósito de Dios es que nosotros podamos tener parte en su santidad. Por eso dice, sed santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque nos está dando la oportunidad de participar de su santidad. Ok, pues vamos a quedar aquí esta noche. Vamos a terminar orando, agradeciéndole a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor.
que nos ministra, que nos exhorta, que nos alienta, Señor. Y te pedimos, Dios, que produzca fruto y mucho fruto en nuestra vida, al 30, al 60 y al 100%. Que tu paz y tu gracia, Señor, nos acompañen en Cristo Jesús. Amén y amén.